Oremos por eso que pasa ahí arriba los viernes. Realmente es hermoso de pasar por ahí, estar acá adelante y ver que les cuesta prestar atención y es muy difícil hablarles a ellos con las distintas edades y en las distintas realidades, a poder ver la interacción que se da arriba entre ellos, con el librito, cómo se sacan. Hay distintas pequeñas cositas que pasan que son tesoros, ¿no? Como es la otra vuelta, uno de los chicos hicimos una pregunta y yo veía que revoleaba los ojos y estaba pensando. Tan sencillo como eso, ¿no? El hecho de que esté pensando en lo que le estás preguntando. Parece una tontería, pero no lo es en el mundo en el que vivimos. Y el otro día habíamos avanzado como 3 páginas y lo veo que también uno se cuelga y vuelve para atrás a un verdadero o falso y se dio cuenta que lo había hecho mal. Tacha y pone verdadero, ¿no? Y eso es bueno, fue otro viernes y 3 páginas más adelante que le cayó la ficha de algo que había contestado mal antes. Y eso es algo muy bueno. Bueno, abramos entonces en 2 Timoteo capítulo 3. El título dice en mi Biblia: el carácter de los hombres en los últimos días, en los postreros días. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, ¿no? Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, qué lista larga, de distintas características malas de estos hombres del último tiempo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, pasiones desordenadas. Estas mujeres están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, aquellos magos que imitaban lo que Moisés hacía de parte de Dios, así también estos hombres del último tiempo resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Habla de esos magos que imitaban lo que Moisés hacía. Hermanos, venimos estudiando 2 Timoteo. La semana pasada y la anterior, bueno, yo estuve arriba con los chicos, pero se estuvo leyendo el capítulo 2, ¿no?, de 2 Timoteo. Y si vos das vuelta ahí la página, vas a ver que en el capítulo 2 hay 2 títulos, uno que dice un buen soldado de Jesucristo, y el otro dice un obrero aprobado, un obrero aprobado. Y vamos al versículo 23 del capítulo 2 para ver cómo termina el capítulo 2. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo de que engendran contiendas, no discutas por tonterías. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y fíjense lo que dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Capítulo 3. También, y ahí es la comparación que hace, también, además de esto que te acabo de decir, debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando la Biblia habla acá de los postreros días, está hablando de nuestro tiempo. Está hablando desde el tiempo, en realidad, desde que partieron los apóstoles, podríamos decir, no es un tiempo exacto, pero más o menos desde ese tiempo hasta ahora. Pablo no le está diciendo esto a Timoteo solamente para que lo sepa proféticamente, le está diciendo porque Timoteo lo va a vivir. Pero yo me encuentro, obviamente, los tiempos fueron avanzando y la maldad de los hombres fue avanzando también junto con los tiempos. En esta situación progresiva de la maldad de los hombres, hoy nos encontramos, como decía Ezequiel, más cerca de la segunda venida de Cristo que antes, y la maldad de los hombres va en aumento, como en los tiempos de Noé, de la misma forma. Ahora,
yo lo que el texto dice es que en estos últimos tiempos van a ser unos tiempos peligrosos, a causa de los seres humanos peligrosos, a causa de la humanidad peligrosa. Cuando el texto dice los hombres, hermanas, también es para ustedes, hombres y mujeres, humanidad, no hace distinción de sexo esto, ¿no? La humanidad es una humanidad peligrosa, por eso son tiempos peligrosos. Pero, y después va a desarrollar una lista larguísima de características del ser humano peligroso en este tiempo peligroso, en este último tiempo peligroso, ¿no? Pero yo lo primero que me ponía a pensar cuando leía este pasaje es qué distinto que es el cierre del capítulo 2 al inicio del capítulo 1, ¿no? Que es casi contradictorio, o son dos posibilidades distintas, parece, ¿no? Porque dice, mira, Timoteo, no discutas por pavadas y fíjate que tenés que ser apto para enseñar y tenés que corregir con mansedumbre. Por ahí Dios le da la posibilidad a ese que está equivocado y que está en las manos del diablo de poder volverse atrás de su andar y arrepentirse. Pero arranca el capítulo 3 y dice, pero tenés que saber que va a haber tiempos peligrosos, va a haber hombres peligrosos, con unas características peligrosas, y la receta para este caso es a estos, evita, a estos evita. Y yo lo primero que pensaba es, ¿cuándo tengo que enseñar con mansedumbre y paciencia y cuándo tengo que evitar? ¿No? Es una pregunta válida. Estamos en la misma carta, estamos en una diferencia de 2 o 3 versículos. Y en un versículo dice, tenés que enseñar con mansedumbre y tenés que tener paciencia por si Dios les da arrepentirse. Y en el versículo siguiente dice, mira, estos que tienen estas características los tenés que evitar. Todos nosotros tenemos temperamento, todos nosotros tenemos una forma de ser. Hay algunos de nosotros que tenemos la mecha bien corta, ¿no? Y como solemos decir en la calle, corta la bocha, y entonces cortamos el barrilete y que salga volando y se acabó, y yo a este lo evito y me apresuro a evitarlo. Y hay otros hermanos que por naturaleza a veces quieren ser más misericordiosos que Dios y no van a evitar nunca a personas que hacen daño en la casa de Dios. Bueno, la palabra de Dios no se contradice, las dos posibilidades están ahí. Ahora, qué difícil que es entender esto, ¿no? Porque las dos verdades están ahí, pero qué difícil es entender cuando yo te tengo que tener paciencia y te tengo que seguir insistiendo y te tengo que seguir enseñando, cuando yo tengo que tener mansedumbre y enseñarte por si Dios te da la posibilidad de arrepentirte, y cuando directamente tengo que entender que lo tuyo viene de parte del diablo, que le estás haciendo daño a la casa de Dios y te tengo que evitar. Por eso es importante que nosotros podamos entender cuando en medio de nuestra sociedad y en medio de la iglesia en realidad, cuando estamos frente a una oveja media torpe o a un lobo disfrazado de oveja. Esa es la clave, ¿no? Poder entender cuándo es una oveja bruta que te cornea, pero porque es bruta, la tenés que ver. Las ovejas son brutas y la tenés que medio agarrar, como un perro, como un cachorro, esos cachorros que son medio grandotes, son torpes, no son malos, son torpes. O cuando en realidad es un lobo disfrazado de oveja. Y es difícil, hermano, esto. Porque, entre otras cosas, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que estas personas, estos hombres que menciona, hombres y mujeres del último tiempo, a los cuales hay que evitar, no nacen de otro lado, nacen de en medio nuestro. Están acá. Ojalá no haya ninguno en medio nuestro esta noche, pero pasa dentro de la iglesia. Ahí lo dice con mucha claridad. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Externamente estas personas son creyentes. Tienen apariencia de ser cristianos, podríamos decir cristianos evangélicos en muchos casos, profesan ser cristianos, pero sus acciones van en contra de lo que Dios enseñó en la Biblia. Y entonces ahí yo tengo que tratar de identificar, bueno, sus acciones van en contra de lo que Dios enseñó en la Biblia, pero ¿es porque es una oveja torpe que está creciendo o es un lobo disfrazado de oveja? Y ahí de vuelta está la dificultad. El lobo caza en el gallinero, hermano, no caza en la jauría. El lobo se mete en el gallinero y ahí hace el destrozo, no lo hace en la jauría. Por eso es muy importante en esta noche poder
meditar en las características de esta persona. Las características de este hombre, podríamos decir posmoderno, de este hombre que está en medio nuestro en el cristianismo, de este movimiento del diablo que está en medio nuestro en el cristianismo, para poder identificar, para poder darnos cuenta cuándo tenemos que enseñar con mansedumbre y cuándo hay que trazar una línea. Dice 1 Corintios 5, vamos a buscarlo, un pasaje complementario a esto que estamos hablando. 1 Corintios 5, versículo 9, y apoya esto de que estos hombres no nacen de un repollo. ¿Vieron que todos nos quejamos de los políticos? Parece que hubieran nacido de un repollo los políticos. Los políticos son el reflejo de nosotros mismos, de nuestra sociedad. Cuando vemos la calle sucia, nosotros decimos qué mugrientas que son las personas, ¿no? Parece que nosotros hubiéramos nacido, no sé, en Holanda y nos bajaron acá y nos tocó la mala suerte de vivir acá. La calle está sucia que es la gente, qué mala que es las personas. Nunca decimos los seres humanos somos una porquería, no nos incluimos, ¿no? Pero la Biblia nos está diciendo que estos no nacen de un repollo, están muchas veces en medio nuestro, son seres humanos como vos y como yo. Y en 1 Corintios 5:9 dice que les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, pero dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, juntate con los fornicarios, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Lo que está diciendo esta carta es, si yo te digo no te juntes con ningún fornicario, con ningún avaro, con ningún idólatra, tenés que irte a ser un cuaquero, ¿no? Irte al medio de la nada, quedarte solo en el medio de la nada porque no te podés ni ver con el vecino. Porque estas son las características del mundo. Más bien, lo que les escribí es que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere de esta forma: fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Bueno, y habla de un perverso que hay que quitar de en medio de ellos. Pero fíjense lo que dice. Dice, yo no te puedo pedir que vos no te juntes con personas que tengan estas características, porque el mundo tiene estas características. Y ustedes están en medio del mundo. Como cristianos estamos en medio del mundo. Pero sí te voy a decir que cualquiera que se llame cristiano y sea de esta forma, con el tal ni comas, ni te juntes. Estos hombres peligrosos, hermanos, nacen de en medio nuestro, van a estar entre nosotros y es más, corremos el riesgo de ser nosotros mismos. Por eso va a haber que evaluar las características que vamos a ver acá, evaluarlas, las vamos a evaluar rápidamente, para poder discernir si fulanito es una oveja torpe, es una oveja en crecimiento, o si es un lobo rapaz disfrazado de oveja. Y también para discernir cómo estoy yo frente a estas características. Porque el corazón de ese que está reprobado delante de Dios es el mismo corazón perverso que el mío, que no está regenerado. Así que vamos a identificar a estos falsos cristianos. Yo lo voy a leer primero en otra versión que me gustó más, pero son las características que están ahí. Porque la gente vivirá una vida centrada en el yo. Esa es la característica. Serán amadores del dinero, fanfarrones, arrogantes, dados a los insultos, desobedientes a los padres, desagradecidos, descuidados hasta la decencia más básica de la vida, sin afectos humanos, implacables en el odio, revolcándose entre calumnias, ingobernables en sus pasiones, salvajes, no sabiendo lo que es el amor al bien, traidores, osados en palabra y en obra, hinchados de orgullo, amadores del placer como su Dios, mantendrán una apariencia externa de religión, pero desmentirán su eficacia. Evita a tales personas. ¿Cuántas características, no? Nosotros no vamos a poder profundizar en todas las características. Yo lo que quisiera hacer en esta noche es leer cada una de esas características y dar algunos sinónimos, por si alguna palabra es difícil de entender. La mayoría son fáciles de entender, pero dar algunos sinónimos y después vamos a meditar en algunas que me parece que se agrupan de alguna forma. La primera es amadores de sí mismos, egocéntricos, vanidosos, ególatras. Hermanos, esto es una característica de este tiempo.
amadores de sí mismo. Si cualquiera de nosotros pide un turno con un psicólogo hoy y va a decir, lo primero que el psicólogo le va a enseñar es cómo amarte a vos mismo. Es lo primero que el psicólogo te va a enseñar. Le enseñaron que tiene que amarse a uno mismo. El modelo que nosotros tenemos es negarnos a nosotros mismos. Pero el modelo del mundo es aprender a amarte a vos mismo. Todo lo que te pasa es culpa de otro y todo lo que te pasa tiene solución amándote más a vos mismo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que eso no está bien. Que estos que son amadores de sí mismos, egocéntricos, vanidosos y ególatras, son los no cristianos, pero los hombres del último tiempo. Avaros, amadores del dinero. ¿Querés tener una vida de éxito? Yo no sé si ustedes ven ahí por internet, a veces hay estas cosas, ¿no?, que se ven todo el tiempo. Las claves para el éxito. Si vos buscá en internet las claves para el éxito, estas dos cosas van a estar primeras, seguro. Necesitas independencia financiera. Necesitas amarte más a vos mismo. Amadores del dinero, codiciosos del dinero. Vivimos en un mundo que es así. Por eso hay chicos que se mueren de hambre y ricos que no saben qué hacer con su riqueza. No saben qué hacer con su riqueza. Por eso vemos un político gastando millones de dólares en Europa de un municipio donde la gente se muere de hambre y se le inunda la casa. Avaro, amantes del dinero. Pero esto también se ve en la cristiandad. Vos te vas a analizar ciertas iglesias y ciertos lugares donde supuestamente son cristianos y vas a ver que te enseñan un mensaje que en vez de ser centrado en la palabra de Dios, centrado en la renuncia que nos enseñó Cristo, no quiero decir que nosotros lo hemos alcanzado, quiero decir que estamos persiguiendo eso, son dos cosas distintas. En vez de estar centrado en la renuncia de Cristo, que siendo Dios hizo hombre, y siendo hombre se humilló hasta lo sumo y fue a morir en una cruz, no hay renuncia más grande que esa, vas a encontrar un mensaje de prosperidad, vas a encontrar un mensaje del yo, vas a encontrar un mensaje de amarte a vos mismo, y vas a encontrar un mensaje que también tiene por detrás esta avaricia. Vanagloriosos, jactanciosos, llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismo. El poder de las palabras. Habla bien de vos mismo para que te vaya bien. Soberbios, arrogantes, altaneros. La humildad es un valor absolutamente ausente. Está la soberbia por encima de cualquier otra cosa. Blasfemos, maldicen y profanan y desprecian e insultan a Dios. Son blasfemos. Desobedientes a los padres. En esta lista siempre este pecado siempre me llamó la atención. Me parece como algo que parece que fuera de otra lista, ¿no? Mirá la importancia que Dios le da a la obediencia a los padres, a no ser rebeldes, a no ser negligentes. Muchas de las otras cosas van asociadas a la desobediencia a los padres. Ingratos, desagradecidos, carentes de aprecio. Y me traía Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le dio gracias la humanidad a Dios. Ingratos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí Romanos 1 arranca una escalerita descendente de pecados que nos lleva hasta la realidad de hoy. Vos leés Romanos 1 y prendés la tele, es lo mismo. Prendés la tele un rato y ponés Romanos 1, léelo y vas a ver. Pero ¿dónde arranca la cosa? La cosa arranca acá. Que el ser humano conoció a Dios, no puede evitar conocer a Dios porque Dios se da a conocer y sin embargo no le da el lugar a Dios. No le da la importancia a Dios y no le da las gracias a Dios, porque somos ingratos por naturaleza. Impíos, profanos, irreverentes. Impío es la palabra que está, las otras son los sinónimos, ¿no? Sin tener nada por sagrado, sin afecto natural, de corazón duro, insensibles, con callo en el corazón, implacables, despiadados, que rehúsan hacer la paz, que rechazan los esfuerzos hacia la reconciliación, calumniadores, difamadores, que extienden testimonios falsos y maliciosos, intemperantes. ¿Sabes qué significa esto? Personas con pasiones sin control, crueles, brutales, sanguinarios, carentes de principios, aborrecedores de lo bueno, la lista es larga, totalmente opuesto a la bondad en cualquiera de sus términos, aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso. ¿Sabes lo que significa esto? Como un río que viene fuerte, irreflexivos, precipitados,
infatuados, con vanas pretensiones, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Aman los placeres sensuales, pero no aman a Dios. Todas estas características son las características del ser humano que está fuera de la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo se lo dice a Timoteo? Bueno, Timoteo, tenés que abrir bien los ojos, porque esto no te va a pasar en el almacén de la esquina, te va a pasar en la iglesia. Es decir, va a haber personas que van a tener estas características. En cierta forma, en cierta medida, todos nosotros tenemos algo de esto, ¿no? En menor o mayor medida, si empezamos a revisar la lista y empezamos a revisar nuestra propia vida, seguramente vamos a encontrar estas cosas en nosotros. Nosotros no somos perfectos. La perfección la vamos a lograr en el cielo. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, tenés que tener los ojos bien abiertos, porque va a haber algunos que son hijos de Dios y son ovejas brutas a las cuales hay que tenerle paciencia y enseñarle con mansedumbre, y va a haber otros que van a tener absolutamente todas estas características fuera de control. Y a estas personas no tenés que tenerle tanta paciencia y no tenés que tener tanta misericordia, sino que tenés que evitarlos, dice la palabra de Dios. Según Corintios, ni siquiera tenés que comer con ellos, tenés que cortarle el teléfono, hermano. Eso es lo que está diciendo. No tenés que tratar de charlar y dialogar con personas que se comportan de esta forma. Dios me libre de ser yo una de ellas. No se puede analizar toda la lista en detalle, pero analizando la lista así rápidamente, yo encontraba algunas cuestiones que están súper conectadas, ¿no? Que están conectadas y que se pueden analizar. Yo le ponía a esta sección del mensaje, hay amores que matan, ¿no? Hay amores que matan. Y yo creo que el amor y la falta del amor y el amor en cosas equivocadas lo encontramos en estos pasajes. Después hay un montón de más características. Pero yo quisiera centrarme un poquitito nada más en eso, en esta noche. La primera está ahí, a la vista, es la primera de todas, amadores de sí mismos. Una forma de idolatría. Una vida centrada en uno mismo. Si me sirve a mí, lo hago. Si me es de utilidad a mí, le doy lugar. Y si no, no. Si realmente me da placer y es para mí, yo voy a hacer inclusive algo que te haga bien a vos. Es decir, si yo al darte algo a vos me hago bien a mí, te lo voy a dar. Y ahí nace mucha de la acción social que a veces se hace en las iglesias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le das? ¿Por el otro? No, me hace bien a mí. Me satisface. Me hace bien a mí dar. Entonces doy. Y esa es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo por encima de los demás. No doy como dio el Señor, sino que me amo a mí mismo y doy porque me amo a mí mismo. Es una forma de amarse a uno mismo. Tengo una vida centrada en mí mismo. El modelo de Cristo es totalmente distinto. Efesios 5:2 dice esto: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la propuesta del Señor. La propuesta del Señor es: no te ames a vos mismo. No te ames a vos mismo. Vos tenés que andar en amor, pero ¿sabes cómo? Como anduvo Cristo. ¿Cómo lo hizo Él? Se entregó, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, este es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. No significa que tengo que practicar el amor a mí mismo. El amor a mí mismo es natural. Todos nosotros nos amamos en cierta forma, ¿no? Pero yo tengo que desafiarme a poder amarte a vos más que a mí mismo, o como a mí mismo, y poder desarrollar el amor como Dios quiere que lo desarrolle. Los hombres del último tiempo, los hombres y las mujeres del último tiempo, solamente se ven el ombligo a sí mismos, solamente piensan en sí mismos. Y si para satisfacer mi propio amor te tengo que pisar con el auto por arriba, te voy a pisar con el auto por arriba, figuradamente, ¿no? No voy a romper el auto que es mío. Tanto amor tenía. En sentido figurado. Pero esto es así, te voy a pasar por arriba, porque me amo más a mí que a vos. Me amo más a mí que a vos. Amadores del dinero, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y cuanto más necesidad hay, más avaricia hay muchas veces, ¿no? Amadores del dinero, raíz de todos los males, dice 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, esta es una película que yo vi un montón de veces. Cuando puedo se la advierto a los nuevos en la fe y se la digo, ojo con esto. Esta película es así. ¿Sabe cómo comienza esta película? Venís al Señor y no tenés ni para pagar el colectivo. Y estás en el horno económicamente. Pero cuando venís al Señor no solamente sos salvo, sino que Dios ordena tu vida en todas las cosas. Y un día estabas comiendo arroz todos los días y al otro día ya te paraste un poquito mejor. Y Dios empieza a ordenar la vida y llega un momento que tenés opciones. Porque entre comillas es fácil congregarse cuando no tengo algo mejor que hacer. Ahora, cuando tengo un billete en el bolsillo y me puedo ir al teatro, y bueno, ahí hay que decidir si me voy al teatro, si me voy a ver el deporte, si me compro la lanchita, si me voy a pescar, si me voy a la costa o si me quedo acá. Este es el problema que está teniendo Europa en este momento en el cristianismo. Las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque tienen opción. Probablemente después durante el franquismo y después de Franco, cuando liberaron la fe, seguramente estarían llenas las iglesias. De ese momento acá lo que pasó en Europa fue que progresó económicamente. Pero esta es una historia que nos pasa a nosotros. Y conozco, y los que son más viejos como yo conocen varias historias parecidas, ¿no? Y venía bien, venía de quemársela toda en droga, venía bien, se puso de pie, puso la motomensajería, ustedes saben qué estoy pensando, y después puso la verdulería en el chino, y cuando se quiso dar cuenta tenía un billete y ya se vestía mejor, y en un momento pisó el pianito y terminó en la zanja. Esta es la historia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el hombre de los últimos tiempos, que tenemos que evitar, es un amador del dinero. Y nosotros mismos tenemos que evitar lo mismo. Aborrecedores de lo bueno. Estamos viendo cosas que tienen que ver con el amor a uno mismo, el amor al dinero, lo contrario de amar el bien, aborrecer lo bueno. Amós 5:15 lo dice bien clarito, aborreced el mal y amad el bien. Tito, cuando habla de los requisitos de los ancianos, esto es para todos, no solamente para los ancianos, dice amante de lo bueno. Dios te dice, tenés que amar lo bueno, pero la característica de este hombre es que aborrece lo bueno, desea lo malo, le gusta lo malo. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene una, ya me ha pasado con otro compañero de trabajo que ustedes conocen, que después los videos que han grabado, pero bueno, ojalá que se convierta igual. Pero este muchacho tiene una tendencia a publicar lo malo y aceptarlo. Todo lo malo de su vida lo publica. No sé bien qué lee, no le quiero ni preguntar. Pero él habla del deseo animal y lo acepta como algo válido. Y realmente si él aborrece el bien, lo aborrece y lo publica abiertamente. El otro está viviendo en España y el otro día vino y entonces se quería tomar algo conmigo, nos juntamos a charlar y su vida es un desastre. Su vida es un desastre, no tiene nada que ver con las redes sociales. Su vida está destruida. Destruyó una vida acá, fue, armó otra allá, la destruyó y estaba intentando por la tercera. Sin embargo, el mundo en el que vivimos pondera el decir, tenés que ser vos, seas como seas. Y la palabra de Dios dice, no tenés que ser vos, tenés que ser lo que Dios quiere de vos. Y nos capacita con el Espíritu Santo para poder vencer nuestra naturaleza, aunque seamos aborrecedores de lo bueno por naturaleza. Dice el otro, ¿no? Sin afecto natural, sin amor para con los demás. Tengo amor para conmigo mismo, tengo amor para con el dinero, aborrezco lo bueno y no tengo amor para con vos. No me interesás. Una de las cosas que llama la atención a las personas que vienen a la iglesia es que uno le pregunta cómo está y lo escucha. No sé si te pasa en el mundo que te das cuenta que no podés meter bocado. Que todo el mundo quiere contar lo que él quiere contar, pues se lo quiere sacar de adentro de su sistema, no te quiere escuchar a vos. En una conversación de 5 minutos, la palabra yo, mi, se repite 700 veces y nadie te pregunta, ¿y vos cómo va tu vida? ¿Cómo estás? No le importa. Y si a alguno por accidente se le escapa eso, vos llegás a meter 3 bocados y ya arranca de vuelta con la canción. Porque no hay amor por los demás. Y bueno, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Y finalmente, amadores de los deleites más que de Dios.
Dios dice así, el Señor mismo lo dijo y es un texto del Antiguo Testamento que Él trae. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si querés reducir, condensar toda la ley y los profetas, la cosa pasa por acá. Amar a Dios, no amar los deleites. A veces amamos los deleites de Dios más que a Dios. A veces amamos los deleites de Dios más que a Dios. Y la palabra nos lleva a amar más a Dios. ¿Sabés en qué lo veo yo en mi vida esto, hermano? Es que a mí me gusta congregarme. Si bien nosotros tenemos mucha actividad y a veces cuesta arrancar, y bueno, hoy viernes, ¿no? Después de todo el día, qué sé yo, cuesta cambiarse y venir, pero en general me gusta congregarme y además me gusta servir a Dios. Y me doy cuenta que muchas veces tengo más tiempo de congregarme y más tiempo de servir a Dios que más tiempo a solas con Dios. Entonces puede ser que en mi corazón, sin querer, yo esté amando más los deleites incluso de Dios. No te estoy diciendo deleites del pecado, te estoy hablando de los deleites de Dios, de las bendiciones de Dios, más que a Dios mismo. Y las características de estos hombres es amar más los deleites que a Dios. Hermanos, ¿cuál es el riesgo con esto que estamos leyendo? ¿Y cuál es el riesgo que Pablo le está haciendo entender a Timoteo? El humano hoy, el ser humano hoy, y nos podemos incluir a nosotros en la lista, se aman más a sí mismos. Aman el dinero, no aman el bien, no aman a los demás, aman a los deleites más que a Dios. Y este personaje, este ser humano, este hombre que está describiendo acá, engañan y hacen tropezar a los más débiles. Engañan y hacen tropezar a los más débiles. Y querés que te diga, en mi humilde opinión, creo que ahí está la clave. Entre una oveja torpe y un lobo disfrazado. La oveja torpe puede tener muchas de estas cosas y puede estar en un proceso de crecimiento. A veces con alguno que recién se convirtió, hablás y escuchás cosas y de alguna forma te las dicen como para validar también lo que sienten o lo que piensan, y uno tiene que corregir y con amor y con paciencia, y a veces se la vuelven a mandar y se lo volvés a decir 1, 2, 3 veces. Pero estos personajes son esos que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado. Esto habla de estos líderes, estos pastores, podríamos decir, que se meten en las casas. Muchas veces cuando las cosas estallan en las congregaciones tiene que ver con plata, tiene que ver con concupiscencia, tiene que ver con cuestiones sexuales. Y esto es lo que está diciendo. Y dice, estos personajes engañan de la misma forma que los magos de Moisés, o los magos del faraón, hacían los mismos trucos que Moisés. Lo de Moisés no era truco, ¿no? Era Dios manifestándose, pero ellos hacían lo mismo hasta cierto punto, lo pudieron hacer, después ya no lo pudieron imitar más. Pero hacían lo mismo. Estos personajes engañan y hacen tropezar a las personas. Estos crean una religión que es una imitación del Evangelio, con motivación perversa, muchas veces tiene que ver con el dinero y con el poder. Atraen, engañan, entretienen y mandan al infierno un montón de gente. Esto es lo que está pasando. Hace unos años, muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, me tocó tomar un campamento de Elim. Justo hoy me llegaba ese video, en realidad me lo pasó ayer Lucas en un grupo. Me tocaba tomar un campamento de Elim, y en un campamento donde di, creo que fueron como 6 o 8 mensajes, hice un comentario de menos de 5 minutos sobre una iglesia que tiene estas características, que es la iglesia de Hillsong, que no son bíblicos, que engañan a las personas, que le sacan el dinero, que atraen con engaños, bueno, toda una serie de características que se basan en el marketing, que son una corporación global que factura millones de dólares. Esos 5 minutos me costaron años. Al día de hoy, algunos ya me gastan por gastarme, ¿no?, con el tema, pero me costaron un montón de tiempo de desencuentros con personas. Fueron 5 minutos, fue comentar lo que yo creo delante de Dios sobre esta iglesia en particular. El ejemplo más burdo de eso fue una persona que no había estado en el campamento y me escribió un mensaje para insultarme, digamos, o sea, porque le había tocado el ídolo, ¿no? Parecía que le había insultado a la abuela, una cosa así, ¿no? Le había tocado el ídolo.
Bueno, esto es lo que hacen este hombre de los últimos tiempos. Este hombre de los últimos... Bueno, justo ayer Lucas me dice, che, Lucas no estuvo en ese campamento, ni siquiera sabe toda esta historia, y dice, encontré esto, esta iglesia, no sé qué, estaba horrorizado, y yo hoy me vi el capítulo 1 porque hicieron una serie sobre estos chantas, y me vi el capítulo 1, ¿no? Los chantas siguen estando acá, siguen alquilando un teatro, la gente sigue yendo al recital que hacen. Y todos ustedes tienen la música en el coso, y algunas la cantamos también nosotros. Pero como iglesia, no son una iglesia bíblica, y no son una iglesia sana. Y hay personas que son amadores de sí mismos, y amadores del dinero, y amadores de los deleites más que de Dios, y que cumplen todas estas características que engañan a las personas, y las personas van. Y en el documental yo le decía a Karina, hay personas que claramente salieron y hablan en contra, pero en el mismo documental le toman testimonio a personas que supuestamente están hablando bien de ellos, y uno lo ve desde acá y dice, pobre, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces había un homosexual que decía, yo sé que ellos no apoyan la homosexualidad, pero como no me dicen nada, me hacen sentir cómodo, y yo puedo ir y cantar y escuchar y sentirme bien. Y yo por adentro pienso, a este tipo lo están engañando. Nadie le dijo que el que se acuesta con varones, nadie le dijo que no va a heredar el reino de los cielos, que no puede ser salvo. Nadie le dijo que está en perdición eterna, porque no es una cuestión de elección de sexo, es una cuestión de que te vas al infierno si persistís en ese pecado y no estás arrepentido. Obviamente es menos popular lo que yo estoy diciendo en este momento, pero es la verdad bíblica. Estos pastores engañan a las personas y hacen tropezar a los más débiles, y la cola de los que hacen tropezar da vuelta a la manzana 2 veces. Hay que estar 2 horas antes para conseguir un asiento en ese lugar, acá y en todo el mundo, porque es una franquicia global. ¿Cuál es el fin de ellos, hermano? Para terminar, el versículo 9, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue lo de aquellos, lo de los magos. Dice Lucas 17, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de estos más pequeñitos. Esto es algo muy serio. Es algo muy serio. Están haciendo tropezar a personas que potencialmente pueden conocer un evangelio sano. Cuando apoyamos las obras misioneras, las apoyamos porque cuando vos vas a un pueblo, levantás una piedra y sale una iglesia de abajo de la piedra. Y hay como 10 iglesias en un pueblo de 2000 habitantes, pero 9 iglesias que no enseñan sana doctrina. Y entonces nosotros queremos apoyar iglesias bíblicas, y ya no estamos hablando de hermanos libres. Si hay una iglesia bautista y son sanos, gloria a Dios, ni siquiera me preocuparía en plantar una iglesia ahí. Predican la salvación a través de la fe en Jesucristo. Es un montón, es un montón. Después, si tenemos alguna diferencia doctrinal en otra cosa, no me preocupa tanto. Pero hay muchos lugares donde hay 9 iglesias y las 9 predican cualquier cosa. Cualquier cosa. Y por eso es bueno apoyar esos lugares donde hay hermanos que están predicando la sana doctrina de salvación. Hermanos, a priori no parece que el fin de ellos está cerca, ¿no? Porque vos lo ves y parece que está creciendo esto. Pero yo recordaba el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como el sueño de que despierta así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Este es el destino de estas personas. Ahora, hermano, ¿nosotros qué tenemos que hacer frente a esta realidad? ¿Qué tenemos que hacer frente a esta realidad que Pablo le explica a Timoteo? Primero yo diría, es bueno hacerse un autodiagnóstico siempre. Es bueno hacerse un autodiagnóstico. Antes de señalar con un dedo y que 4 nos estén apuntando a nosotros, por las dudas, hagamos un chequeo de nosotros mismos. Porque vieron que el equivocado nunca se da cuenta que es el equivocado, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer un chequeo y corregir si vemos estas características en nosotros, amadores de nosotros mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos.
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el Salmo 139. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es sano, hermano. Es sano. Yo sé que muchos de nosotros pensamos en persona cuando estábamos hablando, ¿no?, de las características. Pongámonos nosotros primero en la lista por la duda. Hagamos una autoevaluación y digamos, ¿yo tengo algo de estas características? O mejor aún, ¿cuánto tengo de estas características? Porque algo tengo seguro. Y rogar a Dios esto: examiname, conocé mi corazón, probame, conocé mis pensamientos, mis motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, Señor, en el camino eterno. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero lo segundo que hay que hacer, tenemos la necesidad, hermanos, de discernir de dónde vienen las cosas. Discernir, identificar con claridad. Primera Juan 4:1 dice: amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Tenemos la necesidad de no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus. Tenemos la necesidad de entender a quienes enseñar con mansedumbre y corregir a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Tenemos que identificar a quienes meter en ese grupo, y es una tarea muy difícil, y poder exhortar y tener paciencia y trabajar, y a quienes evitar. Y con quienes ni siquiera comer, según dice Corintios. Evitar, según Timoteo. Ni juntarse, dice Corintios. Y Tito dice desechar. Tito dice desechar. Al que cause división entre vosotros después de una y otra amonestación, desechalo. Pero son recursos válidos de la palabra de Dios. No querramos ser más misericordiosos que Dios. Tampoco, hermanos, creamos ser más justos que Dios. Tenemos que tomar esto con muchísimo cuidado. Cuidar la iglesia de Dios. Yo realmente creo, esto lo creo de todo corazón y lo charlo más de una vez con alguno, creo que la iglesia de Dios y la iglesia nuestra en este momento es una perla. Es una perla de gran precio. La iglesia de Jesucristo ni hablar. Pero nuestra iglesia local, yo si querés después te muestro fotos porque no van a poder subir todos ahora, pero si vos ves el grupito arriba y los nenes chiquititos aprendiendo la palabra de Dios y los nenes más grandes también aprendiendo la palabra de Dios, y ves el deseo de aprender y ves vidas transformadas y ves la comunión y ves las 30 personas que trabajaron en un campamento para servir a 130 y ves el espíritu que hubo en medio nuestro y ves cada una de las cosas que ocurren, que son muchas y muy buenas en medio nuestro, y a eso le agregás que por ahí visitas alguna que otra iglesia y visitas más que otro lugar, o estuviste acá unos cuantos años y viste otras realidades, la iglesia del Señor en medio nuestro vale muchísimo y hay que cuidarla. Hay que cuidarla, a capa y espada. La primera forma de cuidarla es cuidarme yo, de que ninguna de estas características estén en mi vida. Y después poder identificar, tener mucho cuidado, ojos bien abiertos, si es ovejita torpe o si es un lobo disfrazado de oveja. Que el Señor les bendiga.